Jordi Costa, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. ¿Eres de Barcelona? Yo soy de Barcelona, sí. Vale. Durante muchos años viviste en Madrid. 27 años. Vale, claro. 27 años, ¿Hace sí, cuánto que has vuelto? Pues volví en septiembre del 19, empecé con mi nuevo trabajo aquí, pero luego nos confinamos y me confiné en Madrid. O sea que fue como una especie de regreso en falso, sí, porque qué curioso. Mi familia seguía ahí, que todavía no se había mudado. Vale. Y entonces, bueno, también podemos decir que volví en septiembre del 19 porque oficialmente... Vale, bueno, claro, sí, pero entonces de pronto te quitaron esos meses tiempo raro raros. Estuvimos todos entre paréntesis ahí confinados. Vale, qué curioso. Sí. Ahora eres director de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea. Bueno, director es un término así como muy rimbombante, ¿no? Digamos que soy el jefe del servicio de exposiciones del CCCB. Sí. Vale. Explícame un poco en qué consiste. Pues consiste básicamente en desarrollar exposiciones, en iniciar proyectos, en desarrollarlos, moldearlos y programarlos. En algunas ocasiones los proyectos surgen desde cero, ¿no? A partir de una idea o bien proponemos nosotros desde el centro o bien te ha venido a presentar alguien, ¿no? En otros casos se empieza a trabajar en régimen de coproducción, como es el caso de la exposición que ahora mismo está en Fundación Telefónica sobre el cerebro, que en este caso fue una coproducción entre la Wellcome Collection de Londres, la Fundación Telefónica y el CCCB, y ahí trabajamos pues eso, las tres instituciones juntas. Vale. Y en otros casos pues programas algo que de repente has visto, ¿no? Por el circuito internacional que te gusta mucho y decides programarlo, pero siempre intentamos, no somos una especie de escaparate, ¿no? Sino que intentamos, cuando viene un proyecto de fuera, normalmente se nombra la figura de un comisario local para que lo vincule un poco con digamos que nos lo hacemos nuestro de alguna manera. Claro, ¿no? sí, no solamente... sí, hay como mucha... desde fuera, sí. No controlo el panorama y sobre todo de algo como el Centro de Cultura Contemporánea, que está mucho más pegado a una actualidad de la que quizás yo carezco de conocimiento, pero desde fuera cuando ves exposiciones, a veces ves exposiciones sin alma, ves exposiciones que son copias y pegas de otras que han sucedido en otros países o en otros lugares, y es verdad que esas son las que a mí menos apetito me generan. Sí. Intentamos justamente que no sean sin alma, ¿no? Claro. Intentamos darles alma, aunque esa alma no sea, digamos, un sello que se impone, ¿no? Y un sello de homogeneidad, sino que los proyectos son todos muy distintos. O sea, lo bueno y malo que podemos tener es que nosotros no somos un centro de arte, o sea, no somos un museo. Yeah. O sea, no tenemos una colección de arte propio, entonces, hacemos exposiciones de tipologías muy diversas. Normalmente todas tienen una cierta alma de aproximación ensayística. O sea, una exposición del CCCB se parece más a leer un ensayo que a visitar un museo, claro, por decirlo de alguna manera, aunque el arte, por supuesto, forma parte, ¿no? ¿Por qué digo que eso es bueno o malo? Pues es bueno porque nos da esa flexibilidad, ¿no? No tenemos una colección que imponga pues unas servidumbres de tener que tenerla expuesta permanentemente. O sea que eso, básicamente la programación se hace con exposiciones temporales siempre, y es malo pues porque si fuéramos un museo con una colección propia potente, en ocasiones para algunos proyectos tendríamos más fuerza para negociar el préstamo de obras de otras instituciones homólogas, ¿no? Porque eso es una fuerza a la hora de gestionar exposiciones, el hecho de poder ofrecerle a cambio algo a... Exacto, pongamos... Sí, por caso, ¿no? O sea, si tú tienes si tienes un Chagall que lo quiere otra institución, que tiene una obra que a ti te interesa, pues es más fácil el desarrollar eso. O sea que no, pero de todas maneras es simplemente saber cuál es la escala en que te mueves y el circuito en el que te mueves, porque digamos en el CCCB hemos tenido, y a veces la frontera es difusa, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo en Madrid hay dos exposiciones nuestras, por decirlo así, la de Fundación Telefónica, la de Cerebros, y la de Francesc Tusquellas, que era un psiquiatra catalán que trabajó así un método revolucionario durante los años de la ocupación, tuvo muchos vínculos con el movimiento surrealista y tuvo un conflicto también con Dubuffet en torno a la idea de Art Brut, y esa exposición ahora mismo está en el Reina Sofía, que Reina Sofía también es coproductora
es coproductor de esa muestra, ¿no? Vale. O sea que para en ese caso, por ejemplo, claro, en la exposición de Tusquellas pues hay Picassos, hay Mirós, hay obras de Tapies y son obras de primer nivel, ¿no? Pero, claro, sí, que vienen con ella, pero que sí, no forma parte de una colección permanente. ¿Hay alguna de la que en este tiempo que lleves estés particularmente orgulloso? Pues de bastante, sí, la verdad es que sí. Tampoco me gusta así como presumir, ¿no? Pero bueno, hicimos una exposición que se llamaba Ciencia Fricción, que hablaba un poco de la necesidad de cobrar conciencia de que los seres humanos no estamos en la cúspide de la creación, ni estamos jerárquicamente por encima, sino que tenemos que repensar un poco las relaciones con otras especies, ¿no? Un poco a partir de los escritos de Donna Haraway, también se reivindicaba la figura de una bióloga como Lynn Margulis, y eso se explicaba a través de la interacción constante entre discurso científico y discurso artístico. No era una exposición de ciencia ni una exposición de arte, sino una especie de hibridación. Qué bonito. Y estoy muy contento de la que tenemos ahora, que se llama Constelación Gráfica, que es sobre 9 autoras de cómic de vanguardia, españolas y muy jóvenes todas ellas, ¿no? Entre ellas María Medem, Ana Galván, Roberta Vázquez, Bárbara Alca, Nadia Jafit, Jenny Espinosa, o sea, hasta llegar a 9. Y es una exposición en la que hemos intentado también romper un poco el código de cómo se expone el cómic en un espacio expositivo, ¿no? O sea, ir más allá del original enmarcado colgado en la pared, ¿no? Y eso me interesa muchísimo. Sí. ¿Cómo? Pues cómo ha sido invitando a las 9 autoras a imaginar nuevas maneras de exponer el cómic. Vale. Hemos producido 9 instalaciones específicas para ellas. O sea, ¡qué maravilla! No hemos roto con la tradición. ¡Qué bonito! Porque sigue habiendo originales expuestos, pero cada una de ellas ha imaginado una fórmula. Entonces, por ejemplo, Roberta Vázquez lo que ha imaginado es como una especie de gran tablero de juego, ¿no? Dibujado en el suelo, que parte de la idea de que, bueno, en un juego como el de la Oca, por ejemplo, cada casilla podría ser una viñeta de una historia, ¿no? Entonces es una historieta una historieta interactiva, porque tú puedes escoger qué personaje eres y tienes que recorrer un camino hasta llegar a un desenlace. Qué fabuloso, qué y guay. Entonces es una historieta que para leerla tienes que pisarla, ¿no? Tienes que pisarla y pasar por encima. Vale. Marta Cartu lo que ha hecho es suspender lo que serían como las viñetas de una especie de gran página del techo. Entonces, en ese caso, una historieta que para entenderla tienes que recorrerla, que atravesarla, como si fuera un laberinto, ¿no? María Medem ha inventado una cosa muy atmosférica, una instalación de luz y sonido, con unos bordados que también tienen una especie de narración secuencial. Cada una de ellas ha imaginado, o sea, la idea... Ha reinventado un poco esa forma de exponer el cómic. Es verdad que yo sí que he ido, o sí que intento ir a alguna exposición sobre cómic, y es verdad que es eso, es lo que tú dices, normalmente es originales enmarcados. Sí, que está bien, que realmente está muy bien, sobre todo para aquellos que disfrutamos de verlo y de acercarnos y de darnos cuenta. Incluso no es el original entintado y definitivo, sino que es el boceto principal, o ves los errores, o ves los cambios, pero bueno, es verdad que se agradece. O sea, los que somos fanáticos del cómic nos gusta el original, porque de repente tiene ese valor de ver la ejecución, de ver el error, la corrección, en lo que sea. Pero luego también tienes que pensar, claro, en tú que estás exponiendo, ¿no? Cuando expones una página de cómic, la estás descontextualizando de su narrativa. O sea, el cómic es narrativo por naturaleza, ¿no? Sin duda. Entonces, lo de enmarcarlo y colgarlo ya de alguna manera traiciona el lenguaje. Entonces, ahí también hemos, no diré yo inventado, pero sí desarrollado otra manera de hacer eso, ¿no? Que es, hemos hecho como unos grandes paneles donde a veces se va proyectando una historieta en su continuidad. Claro. Y hemos intentado no romper eso y que el original siempre estuviera al servicio de algo, ¿no? Claro. Al servicio de ver pues el proceso de creación o la evolución de un estilo o... Sí, ampliar esa experiencia. Exactamente, sí. ¿Estás más cómodo aquí, ahora, con este trabajo que con la actividad más frenética, que no sé si se ha abandonado del todo? Ahora me dirás, de articulista, crítico, etcétera. No la he abandonado del todo, pero sí bastante. Sí. Lo que sí estoy mucho más cómodo ha sido de pasar a tener
1000 trabajos de autónomo para Claro. a duras penas llegar a un sueldo decente. Increíble eso, A ¿verdad? tener un trabajo que es muy absorbente, es muy exigente y muy devorador en algún sentido, pero es un trabajo y es un sueldo, ¿no? Entonces eso sí que permite trabajar como más a fondo cada proyecto y no dispersarte, o sea, porque Claro. en una semana, tú imagino que también habrás vivido o experimentado eso, ¿no? Una semana de autónomo que tienes que dar clases en 2 sitios distintos, escribir en no sé cuántos medios, a colaborar en programas de televisión, lo que sea, está bien, pero realmente es un frenesí. Claro. Y tú eres muy joven aún, pero yo tengo una edad. Sí. Y Claro. ya, claro, entonces llega un momento que dices, bueno, era una oportunidad que realmente sí, estoy muy cómodo. Qué Estoy bien. muy cómodo, pero muy añorado de Madrid en muchas cosas, ¿eh? Bueno, es que eras una voz, tío. Tenías había un... Claro, hablaremos, porque hay muchas cosas que a lo largo de los años que te he seguido y que te he leído, hay 3 o 4 críticos de cine que Sí. conseguíais trascender al... No lo sé yo. pero Bueno, sí. permíteme la premisa para llegar a otro sitio y conseguís trascender al gran público y tú eres uno de ellos y entonces tus artículos, tus críticas, tu labor en ese aspecto formaba parte de un ecosistema. Y imagino que este trabajo, que es más privado, te ha quitado eso. Es decir, te ha dado muchas cosas que has mencionado, pero igual echas de menos esa repercusión, ese debate. Eso no lo echo de menos. O sea, ¿No? no, porque bueno, a ver, siendo realistas, tampoco es que un crítico de cine tenga tanta visibilidad. O sea, normalmente es un trabajo un poco de hormiga. A mí me gustaba mucho ese oficio. Y de hecho sigo absolutamente enganchado a la crítica de cine como lector. O Vale. sea, yo cada semana leo a mis excompañeros del medio, pero leo también a muchos otros críticos que me gustan y que sigo, ¿no? O sea, de repente, yo qué sé, pues cuando, por ejemplo, Sergi Sánchez de La Razón tarda un día en colgar sus críticas en la web, pues ya me empiezo a poner nervioso porque las necesito, ¿no? Necesito saber. Y sí, como lector sigo siendo un muy buen lector de crítica de cine y como todos los que leemos crítica de cine, que tú también lo habrás experimentado, pues a veces nos enfadamos no discutimos con el crítico, ¿no? Aunque Sí, sea... a eso me refería. Sí, sí, sí. Igual podías echar de menos ese punto de pues igual que tú le comentas a un amigo crítico o pones un tuit o tal, que de pronto tú formes parte de ese debate. No lo sé. O sea, que formar parte de tu opinión de algo que está unido a la actualidad, al presente. Bueno, yo creo que no, o sea, a ver, el trabajo de la crítica de cine yo lo valoro mucho, pero ya te digo, o sea, no tiene tantísima repercusión, salvo, yo qué sé, o sea, de repente tú puedes haber estado escribiendo ahí como una hormiguita semana tras semana en medios que en principio son medios que sí que dan mucha visibilidad, y de repente, yo qué sé, un día colaboras en un programa de tele y dices yo qué sé, igual una chorrada y de repente eso tiene como más repercusión, ¿no? Que también es eso, todas las colaboraciones televisivas yo también las disfruté mucho y también he hecho muchísimo de menos a mis compañeros de historia de nuestro cine, sobre todo, que esos... lo que más echo de menos de la vida en Madrid, por ejemplo, tiene más que ver con la sociabilidad. O sea, echo de menos a mis amigos de Madrid, mis hijos echan muchísimo de menos a sus amigos de ahí, y eso básicamente, lo que pasa es que por eso mismo el sitio al que viajamos más es Madrid. O sea, estuvimos en el Puente de Diciembre, estuvimos en fin de año, o sea, seguimos yendo, o sea, no hemos roto o sea, no es un cordón umbilical porque, no, pero bueno, porque salvo mis hijos, en mi familia, salvo mis hijos no hemos nacido en Madrid, o sea, pero mis hijos sí. No es un cordón umbilical, pero sí que son 27 años de comunidad, de relaciones, de entorno y de cosas fantásticas, ¿no? Que bueno, que echas de menos, pero no pierdes el contacto. Y sí que es verdad también lo que has dicho, o sea, que el trabajo de ahora igual es un poquito más invisible, o sea, que si yo hago bien mi trabajo,
no se debería notar mucho que yo estoy ahí, Justo. ¿no? O sea, lo Sí, ideal sí, es que no se note aupas mucho. lo que Sí. expones, ¿no? Aupas a lo Claro. que seleccionas, pero tú estás en un plano, en otro plano. Lo que ocurre es que también es un trabajo que tiene un componente muy adictivo, ¿eh? O sea, Imagino. por ejemplo, cuando hay una exposición de la que te sientes orgulloso, que has trabajado, que te ha costado sangre, sudor y lágrimas y luego ha llegado a un resultado feliz, como por ejemplo pues la que tenemos ahora, yo cada día subo varias veces a pasearme por ahí, entonces el día en que se desmonte me va a dar mucha tristeza, porque estás montado como una especie de pequeña Arcadia, de pequeño paraíso, y eso es efímero. Todos los espacios expositivos, salvo en los museos y en las grandes instituciones, o sea, el Guernica no lo puedes mover de donde está, pero sí, o sea, en el CCCB tenemos, pues eso, atmósferas, entornos y espacios maravillosos que 5 o 6 meses después desaparecen, ¿no? Sí, es verdad que no es habitual que puedas caminar por tu trabajo. Exacto, Eso lo has dicho muy bien. Eso es curioso, eso es bonito. Supongo que hay otro tipo de profesional que ya lleva eso a la enésima potencia, que debe ser un arquitecto, ¿no? O el constructor de metaversos, ¿no? O sea, bueno. claro. Bueno, vale. En metaverso te puedes llevar lo que has construido a casa, ¿no? Claro. No estaba pensando en hacer un puente y decir, qué buen puente, ¿sabes? No, claro, sí. Bueno, para adelante, para atrás. Eso imagino que también. Imagino que también pasará. Sí, eso también, de hecho, que una amiga arquitecta que nos ayudó ahí en nuestra casa, en una serie de cosas, yo creo que también estaba como tan orgullosa de las indicaciones que dio, que en un momento dado casi nos prohibió colgar cuadros, ¿no? Nos dijo, no vais a colgar cuadros aquí. Digo, hombre, pues sí, en algún sitio hay que colgarlos. Oye, déjame preguntarte, porque a lo largo de esa etapa anterior tuya como articulista y como crítico, había siempre temas y cosas que yo que a mí me debatían, me hacían debatirme conmigo mismo y con lo que tú decías. Entonces te voy a preguntar y tú me dices si hablamos lo que quieras y lo que podemos desarrollar cada cosa. Puede ser que haya cambiado de opinión desde por favor, que escribí eso. Por supuesto. Humor. Con el humor te recuerdo especialmente severo. Déjame decirte más o menos lo que recuerdo y te lo digo a través de las notas que tengo. En su momento defendiste mucho que la corrección política era algo que no existía, que en realidad lo que había era un cambio colectivo de sensibilidad. Que cuando un cómico se quejaba de que no se podían hacer chistes de algo, en realidad lo que ocurría es que ese cómico no estaba atendiendo a nuevas sensibilidades, a nuevas formas de pensar, o a la posibilidad de que un colectivo que antes estaba silenciado ahora tuviese la capacidad de hacerle llegar una crítica. ¿Cómo estamos con esto? ¿Seguimos igual? Bueno, ¿cómo estamos con esto? No, es un tema fascinante porque es muy complicado. Muy complicado. Efectivamente, a medida que hablabas, digo, sí, recuerdo este tipo de polémicas o este tipo de fricciones, pero al mismo tiempo estaba pensando, pero no es exactamente así como me lo está diciendo Santiago. Por favor. A ver, una cosa es la cultura de la corrección política, que evidentemente sí que existe y que en determinados ámbitos y en determinados contextos puede llegar a ser asfixiante, ¿no? Y puede llegar a ser opresiva, ¿no? Eso por un lado. ¿Te podría preguntar un ejemplo? Pues a ver, déjame buscar un ejemplo. No lo sé, a ver, para buscar, mira, a ver, hoy mismo he ido a ver una exposición, pero no voy a decir cuál. No tienes por qué. No voy a decir cuál, sobre un artista, ¿no? Conocido, histórico, y de repente me ha dado la impresión de que en el recorrido estaban colocadas con calzador obras concretas de artistas mujeres coetáneas. Ok. ¿Vale? Y ahí he visto no tanto un cambio de sensibilidad, sino como una especie de presión por cubrir una cuota, ¿no? Justo, mira, te pongo un ejemplo. Justo ahora, entrevistando a Belén Funes, ella nos decía,
ella ha dirigido 2 capítulos de La Ruta. Y decía, y a ese proyecto le dije que sí, porque a pesar de que puede ser que necesitasen una directora que fuese mujer, a la vez, cuando me llamaron por mí, por mis talentos, por mis virtudes, por mi capacidad de dirigir. Y el resto de proyectos, normalmente me llaman, necesitamos una mujer, nos da igual cuál. Hemos empezado a llamar en el número 1, ¿sabes? Carla Simón, y hacia abajo. Entonces, ahí entendiendo perfectamente estoy de acuerdo. Eso pasa. Vale. Eso ocurre. A mí también me consta de repente proyectos cinematográficos que de repente, bueno, es que pero es por un asunto puramente objetivo. O sea, las ayudas públicas a una directora mujer se le conceden son mayores que 4 puntos, y si es un hombre se concede 1 punto. Más o menos es así, porque yo no estoy metido en el ámbito de pedir ayudas, pero ahí está, ¿no? Luego, por ejemplo, bueno, el otro día, vi Babylon, que es una película que a mí me pareció al mismo tiempo aberrante y fascinante. Es las 2 cosas, te si es las 2 cosas, no... Quiero saber cuál te pareció la parte aberrante y cuál la parte fascinante. No, me parece como aberrante y fascinante todo el rato a la vez. Es que la cosa que más risa me dio, casi no la puedo decir para no hacer spoiler. Vale, no, pues no, porque yo creo que hay una parte que es muy divertida, un tren de esta cosa del rodaje grandilocuente, Brad Pitt haciendo de galán, y luego de pronto hay una hora final que es como, y ahora te voy a subrayar todo esto, y yo me quedé un poco... Lo importante es que en las 3 horas que dura no me aburrí en ningún momento. O sea, todo el rato estaba fascinado y como horrorizado. Esa sensación muy difícil de conseguir, que es horrorizarte y dices que encontraste en Babylon en Babylon, por ejemplo, claro, a mí el personaje afroamericano me suena un poco a cuota, porque es un personaje que tiene, digamos, en el conjunto tiene bastante menos entidad dramática que los personajes de Margot Robbie, de Brad Pitt. ¿Y no te sonó más a cuota el personaje de la directora de cine mudo? Pues probablemente, pero como que esa directora, digamos, casi no tiene una historia propia más que en ese momento de... pero puede ser, ¿no te parece? Porque me parece que sí había, quizás sí había un mundo de afroamericanos viviendo en la realidad. Sí, pero lo que me sorprendió es que esa historia es como la que... O sea, la de Brad Pitt, la del mexicano y la de Margot Robbie, digamos, tienen... ¿Ves? Ahora he hecho una cosa muy políticamente incorrecta, es decir, el mexicano, porque no conocía, no recuerdo el nombre de ese actor, que de todas maneras es un actor que creo ser consciente de verlo ahí por primera vez, porque no he visto las series estaban buscando una persona que no tuviese... Pues eso, lo siento, recorrido. Pero bueno, es Carlos Salva, es una cosa, es algo así. Que esas historias todas tienen, digamos, una especie de cierto arco, y la otra me pareció muchísimo más breve, entonces me dio la impresión de que Chazelle se sintió ahí como cumpliendo la cota, pero sin ganas de... Probablemente. Bueno. Vale, entonces, pero dicho esto, la primera parte, que es efectivamente en algunos momentos encontramos corrección política. Efectivamente. Pero luego hay otra cosa que es una cosa de la que se habla mucho en España, pero yo creo se habla mucho y yo la he visto ejecutar poco, que es la cultura de la cancelación. Quienes más hacen aspavientos clamando contra la cultura de cancelación, yo les veo en tribunas, en periódicos de primera división, en espacios televisivos también de mucha visibilidad. Entonces no sé a quién han cancelado en España todavía, no lo sé. Sí que en el ámbito académico norteamericano, por ejemplo, me consta que hay una cultura de la cancelación realmente efectiva. Lo que ocurre, o sea, lo que yo digo es que un linchamiento en Twitter por cualquier opinión incorrecta, ¿no? Es un linchamiento en Twitter, y lo que tiene que ver es con que de repente hay una serie de voces que antes no tenían canales o vías para manifestarse, y de repente ahora lo hacen, y lo hacen ahí, que se podía hacer de manera digamos más educada, menos que pareciera menos un linchamiento y más una discusión, un intercambio que podría esta gente pareceres. No amenazar, sí. Bueno, exactamente, pero me parece que no hay una... Que eso sobredimensiona, entonces, en favor del victimismo del que lo sufre. Yo creo que también lo peor de esa supuesta cultura de la cancelación es
creer que efectivamente existe, creer que va a pedir tu cabeza y por lo tanto no actuar o autocensurarte, ¿no? Entonces yo creo que digamos, hay que, o sea, a ver, yo creo que ahora igual estoy diciendo algo como muy ingenuo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer como si las cosas estuvieran mejor de lo que están. Eso es bonito. Por ejemplo, no sé, o sea, hacer como yo qué sé, pues en el... A ver, no quiero poner ahora, parece que me estoy colgando como medallas, pero cuando hablábamos de la exposición esta de autoras de cómics, sí. Si hubiésemos enarbolado en el título de la exposición o a la hora de presentar la exposición nuestro caché feminista diciendo mira qué guay que hemos apostado por 9 autoras, a mí me parecería horroroso. Entonces lo que hemos hecho es como si estuviéramos en un futuro en el que esta cuestión de género ya no fuera un problema. Y tú presentas una exposición en la que hay autoras y no hay autores y no pasa nada, porque si presentas una exposición, o hasta hace unos años si presentabas una exposición en la que solo había autores, nadie te pedía explicaciones. Justo. Pues hemos hecho una exposición de autoras porque son muy buenas, primero, porque hay una coherencia en el conjunto y porque hacemos como si esto fuera lo normal. Y yo creo que es lo normal. Entonces, tengo amigos además que vienen de ámbitos, en teoría, bueno, que deberían distinguirse un poco por la cierta apertura de miras, ¿no? Vienen de ámbitos del underground y tal, y de repente han arrugado la nariz por el hecho de que haya solo autoras, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto es sorprendente, pero esto me fascina. Siempre habrá, es curioso. Y yo simplemente, bueno, lo que he dicho con el humor, que es que efectivamente al humor no hay que ponerle límites, tú te puedes reír de todo, de todos y de lo que sea, simplemente que a veces tienes que mirar quién te ríe las gracias, simplemente. Claro, ahí es donde creo que la interpretación política yo no sé si soy muy naif o qué ocurre, pero muchas veces ¿cómo decirlo? Hay una serie de joder, estoy tartamudeando y no diciendo nada, pero lo voy a conseguir. Hay una serie de personas que os dedicáis a reflexionar sobre cómo impacta la cultura en la sociedad, que le añadís un valor político. Porque es que todo es político también, eso, claro, por un lado. O sea, pero que sea político, ¿es culpa de el autor o es culpa del que lo interpreta? ¿O es culpa del espectador? Es decir, si yo te hago un chiste y tú te ríes y yo hago el mismo chiste y se ríe Santiago Abascal, sí, ¿no puede ser que el chiste sea bueno? Y que los dos tengáis, estéis interpretando el chiste a vuestra manera y uno ha equivocado y otro no. Fantástico. No lo sé, es que no sé si hay interpretaciones correctas o incorrectas. Primero habría que escuchar el chiste y habría quizá que tener aquí a Santiago Abascal, con lo cual yo tampoco me sentiría como extremadamente cómodo, ¿no? No sé si tú, pero bueno. No. Me refiero a que yo lo que te diría es que si yo, por ejemplo, estoy en una sala de fiestas y hay un monologuista ejecutando un monólogo y de repente hay algo que no es que me haga reír, sino que me hace partirme de risa hasta el punto de caerme de la silla al suelo y de repente me levanto y veo que ahí está sentado Santiago Abascal, ¿sí?, descoyuntándose de risa por el mismo chiste, lo que sí que te puedo decir es que me entristece y yo me quedaría... Me entristecería mucho haberme reído del mismo chiste, o sea, haber tenido... Pero qué tontería, seguro que a Santiago Abascal... No. Pero seguro que a Santiago Abascal le gusta, yo qué sé, el apartamento. Es que a mí no me gusta el apartamento. Bueno, pero joder, he ido la única persona del planeta que no le gusta el apartamento. No, bueno, una comedia clásica que te va a gustar. La fiera de mi niña no creo que le guste a Santiago Abascal. Bueno, imagínate que sí. Pero yo creo que no. No vale, Jordi, no vale. O sea, me quiero decir, hay un nivel bajo del arte, sí. no bajo de alto arte y bajo arte. No. Hay un ya nivel que yo común
Sí, creo que no. A mí las vamos a categorías seguir. de alta y baja Son cultura una me chorrada. parecen muy cuestionables. Completamente de acuerdo. Y creo en ponerlas en Sí. cuestión y en mezclarlo todo. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que hay como grandes tótems, no sé cómo llamarlo, grandes lugares comunes del arte en los que todos nos podemos sentir un vínculo, incluso con Sí. gente horrible. Mira, yo creo, sí, el problema que me propones es fácil de reducir, ¿no? O sea, vamos a un gag absolutamente primigenio, que es el resbalón con la piel de plátano. Por favor. De repente hay alguien que se cae, se resbala con la piel de plátano y ahí se ríe Abascal Y te ríes y tú. me río yo también. Sí, estamos en un grado cero de la biología Eso que es. igual nos hermana como seres Eso humanos es. riéndose de una chorrada. Vale. ¿Eso podría ocurrir? Pues Ok, sí, podría entonces tú ahora ocurrir. de pronto me pones un chiste de Louis C.K., ¿no? Y me dices, Sí. vale, este chiste de Louis C.K. que ha hecho sobre cualquier tema más peliagudo, de pronto se ríe Santiago Abascal y te ríes tú, y de pronto dices, yo me siento entristecido. Pero y no puede ser que tú te rías porque a ti te libera, porque a ti te recuerda algo personal, porque a ti y Santiago Abascal se ría por otra cosa, Bueno, pero que el chiste claro. sea válido y porque el chiste es válido porque la perversión está en ojos del espectador. Bueno, a ver, es que todos vivimos, ahora no nos pongamos filosóficos, todos vivimos atrapados Pongámonos. en nuestra propia subjetividad. Y por Claro. ejemplo, hay una cosa que no vamos a hacer spoilers, pero hay una cosa al final de Babylon que a mí me provocó una hilaridad profunda, pero que me gustó mucho, pero me dio risa. Y una amiga a la que quiero con toda mi alma Le le pareció emocionante. Vale. Y prácticamente lloró en ese momento. Vale. Pero Claro. a mí me pareció desternillante. Y somos muy amigos. Pero ella te puede decir que igual eres un monstruo por eso. Bueno, no. No, hombre, ya no- Te pongo otro ejemplo. Garzón en su día, Sí. decía, hablaba mucho del cuando, no sé exactamente con qué fue, no sé si fue con el de Robert Bodegas o con el de David Suárez, no sé cuándo fue, pero de pronto el tío se metió en el tema chistes y empezó a tuitear sobre el tema y tal. Y de pronto decía que él nunca se había reído. Mm, Llegó a decir esto. Él nunca se había reído con un chiste machista. mm, Y esa afirmación mm. me parece triste. Falsa o triste. Falsa, bueno, por supuesto. O sea, falsa por supuesto. Estoy seguro que Garzón en algún momento de su vida le han contado en algún momento un chiste y se ha reído. Pero el problema es que yo creo que ahí Garzón está atribuyendo a la idea de reírse de un chiste machista la comunión Sí, con sí. la idea machista del chiste. Cuando la risa puede venir por el simple hecho de que el lenguaje funciona de determinada manera que hace tu cerebro explotar. Sí, a ver. Es que es un tema muy complejo. Lo Podemos sé. Podemos estar no solo toda la tarde, sino toda la semana debatiendo Sí. sobre eso. Pero a ver, a ti no te pasa, por ejemplo, que de repente ves una película que te hizo reír mucho, una comedia, ¿no? Sí. Y de repente la ves 20 años después y de repente hay algo que te suena un poco a rancio. A rancio. Sí. A rancio, por ejemplo, para mí, eso, que hemos utilizado la palabra rancio, también tengo que decir que para mí uno de los grandes maestros, no solo del humor, sino de capturar justamente a veces esa contradicción muy medular del alma española, es Pedro Vera, con los ranciofax, ¿no? O sea, su obra está de ranciofax. Fabuloso. Él tiene como esa mirada absoluta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a un caso... ¿Un caso concreto? Un caso sí, como el que tú has puesto del apartamento, pues vamos a buscar un referente tan imponente como ese, ¿no? Los Vingueros, por ejemplo, de Mariano Ozores. Los Vingueros, tradicionalmente, es una película de la que ya no digamos una persona políticamente correcta de ahora, sino alguien que, yo qué sé, incluso cuando se estrenó, pues gente que presumía pues de cierto nivel cultural o cierta sofisticación, de repente abominaba de los Vingueros. Y Mariano Ozores ha quedado como emblema de lo peor, y Pajares y Esteso han quedado como emblemas de lo peor. Claro, los Vingueros la he visto no hace, o sea, la he vuelto a ver recientemente, ¿no? Vale. Y sí, es una película en la que de repente te puedes encontrar con, pues eso,
momentos, como te diría, de un erotismo como grimoso que dices, ostras, esto no, o sea, yo no quiero destruir los negativos de los vingueros, ni prohibiría a nadie que viera los vingueros, pero hay cosas que suenan a rancias. Y al mismo tiempo hay ideas absolutamente maravillosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, los vingueros, que parece una tontería, en realidad es una película que habla un poco de, ¿cómo hablaríamos? De la melancolía sexual del hombre español medio cuando llega a la transición y cree de alguna manera que, pues eso, que va a mojar y se da cuenta de que no. Sí. Y detectar el bingo, ¿no? Como espacio, como el lugar de esta especie de melancolía, ¿no? De esta especie de miseria, de estos personajes que son muy, pues eso, son como la evolución o la degradación de arquetipos que leíamos en los tebeos de Bruguera. Total. Me parece brillante. Que de repente Ozores, que no sé si era también el guionista o quien más le ayudaba, pero imagine un personaje tan fantástico como el de Florinda Chico, que es la mujer de los lavabos y que es la prestamista que da dinero a los jugadores para que puedan seguir apostando, y que luego imagine también otro personaje fantástico en esa película, que es Antonio Ozores, que es como el vinguero estelar, el que siempre lee línea, el que siempre canta bingo y todo eso, y que resulta que es un cura que va como de incógnito ese bingo. Me parece una idea magistral. Con lo cual, en el mismo objeto, en la misma obra, puedes ver cosas que en su momento te hicieron reír, quizá pues porque no habías tu sensibilidad yo creo que madurar no está mal. Entonces de repente hay cosas que ahora te pueden parecer rancias, te pueden parecer, o sea, a ver, no es lo mismo. No, me lo entiendo perfectamente. Yo te digo también, esto ahora puede parecer así muy como muy grosero, pero no es lo mismo ver los vingueros cuando eres un adolescente virgen y has visto pocas tetas en tu vida, que cuando has tenido ya una vida. Cuando eres ya un señor que has tenido una vida y dices, joder, pues sí, igual, o sea, no sé, las mujeres no solo son esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que los límites, o sea, primero, creo que en términos absolutos al humor no se le puede poner límites. Lo que ocurre es que no vivimos tampoco en una cápsula de vacío, las sensibilidades cambian. Entonces tú también, de repente, yo qué sé, o sea, a ver, es de acuerdo. Lo que pasa es que mi generación... Lo que yo creo es que cuando hablabas de estos temas o cuando debatías a veces, le añadías un valor popular a ese cambio de sensibilidades, y creo que hay muchas veces un valor comercial. Es decir, que a mí me da pena ver a veces que esas sensibilidades en realidad no están abanderadas por una población o una minoría que verdaderamente quiera que eso cambie, sino que hay, lo que hablábamos antes al principio, ¿no? Una marca, un estudio, algo que contrata o deja de contratar, da oportunidades o deja de dar oportunidades, muestra o deja de mostrar según lo que crea que puede ocurrir. Y no por una convicción, sino por miedo. Pero eso es una de las muchas caras, no solo del problema, si le quieres llamar problema, sino de esa situación donde efectivamente habrá marcas e empresas que hagan, yo qué sé, o sea, por algo, por ejemplo, se acuña el concepto de pinkwashing, ¿no? Cuando de repente una empresa, cuando llega el Día del Orgullo Gay, quiere demostrar su buen rollo y de repente utiliza la bandera arcoíris, ¿no? Por ejemplo. Pero otra cosa es tu actitud personal ante un chiste de mariquitas, ¿no? O cómo ha cambiado tu reacción ante el chiste de mariquitas, ¿no? Cuando tú fuiste, hablo en mi nombre, como niño del 66 y alumno de un colegio de curas, ¿no? Fui educado como homófobo hasta que de repente descubres el mundo alrededor y te das cuenta de que la homofobia como discurso no solo no se sostiene, sino que tienes que hacer lo posible para luchar contra ella, claro, ¿no? Sí, exactamente. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, bueno, igual pasa con los chistes machistas, ¿no? O sea, que de repente, yo qué sé, que cuando tú, de pequeño, cuando eras pequeño veías un anuncio de coñac y el eslogan era el coñac tal es cosa de hombres, te parecía normal, y ahora si vieras el mismo spot
te saldría ahí rancio fax, ¿no? De copyright Pedro Vera. O sea, es evidente que hay cosas, o sea... ¿Merece la pena revisitar? Siempre hay que revisitar todo, pero no quiere decir que tengamos que poner en cuarentena. Simplemente es cada tiempo. O sea, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué en el teatro no se representa? No se representan obras de Shakespeare como se representaban en vida de Shakespeare? Pues porque de repente el sentido de la dramaturgia contemporánea es contraponer ese texto a nuevas formas de dramaturgia, a nuevas realidades, y de repente lo que demuestra que Shakespeare sigue estando vivo es que podemos montar ahora La Tempestad con recursos que no tienen nada que ver con los de su momento, y entender que esa obra no es, bueno, él dice La Tempestad igual es excesivamente fantástica, ¿no? Pero el Rey Lear o las obras históricas. Sí, a mí no me preocupa, que si yo creo que el arte está en buenas manos, es decir, yo creo que la expresión artística y la libertad incluso está en manos de aquellos que tienen pulsiones y ganas y respetan el texto y lo interpretan y lo cambian. Si no, a mí me preocupa que de pronto la gente quiera cancelar a Shakespeare. A mí me pregunta que de pronto en Twitter se haga viral Shakespeare machista. Claro, a mí tampoco me gusta eso. Pues es que estamos de acuerdo. Claro que estamos de acuerdo. A mí no me gusta eso, ¿no? Pero, por ejemplo, pero Shakespeare era machista. Yo no sé si era machista. Sí, porque por definición cualquier persona nacida en la época de Shakespeare era más machista que una persona nacida hoy. No lo sé. No soy capaz de responderte a esta pregunta con propiedad, Santi. No lo sé. Pero que... pero no lo sé. O sea, lo que quiero decir es que, porque me acabo de contradecir, pero lo que quiero decir es que no sé, que creo que debemos ser adultos todos para interpretar lo que un autor nos está diciendo. Eso por supuesto, claro. Vale. O sea, no hay nada... yo creo que no hay que cancelar a nadie. Pero, y es más, yo creo que hay que actuar con lo que te he dicho antes, como si no existiera una cultura de la cancelación, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que no existe, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, en Estados Unidos... o sea, creo que existe en grados. Creo que muy poca gente es cancelada totalmente. Creo que hay, de pronto, algunos autores que, bueno, dejan de acceder a un mainstream. ¿Me explico? O sea, hay algunos, pues no sé, hay un cómico que a mí me gusta mucho americano que se llama Shane Gillis que le contrataron para Saturday Night Live y el día antes le despidieron porque encontraron unos chistes, no los he escuchado, pero al parecer eran racistas en su podcast. Shane Gillis trabaja y Shane Gillis tiene tour y Shane Gillis tiene podcast y Shane Gillis yo lo conozco porque tiene mucho alcance, pero ya te digo yo que en Saturday Night Live no lo van a volver a llamar. Yo no lo conozco, o sea, no lo conozco, pero no sé este caso. Entonces, luego también esta cosa de rescatar tweets problemáticos del pasado de la gente, o sea, a ver, yo creo en la capacidad de redención del ser humano. Para algo tuve una educación católica. Claro, la que había confesión. No tanto la confesión, sino que yo creo que bueno, la gente puede cambiar, puede evolucionar, claro. Pero luego para que veas también a veces lo relativas que son las cosas. Hablábamos antes de los chistes de mariquitas como algo que objetivamente ahora nos puede parecer rancio, ¿no? Nos puede parecer incorrecto. Pero a veces también es una cuestión puramente de forma. O sea, para mí, uno de los cómicos más grandiosos y más inmortales y más eternos que ha habido en nuestro país, que es Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada, a veces su materia prima era el chiste de mariquitas, más costroso que pueda haber. Pero el tío aplicaba ahí unos ritmos, unas texturas que lo convertía casi en punk. O sea, era otra cosa, era una especie de casi de no sé cómo decirlo, era como ¿cómo te diría yo? Como una especie de músico tecno poniendo ahí sus samplers y convirtiendo eso en una especie Era Dios. Sí, total. Claro, entonces, claro, lo que te digo es ¿cuánta gente conoces ofendida por los chistes de mariquitas de Chiquito de la Calzada? Probablemente a nadie. Ninguna, pero Jordi, el problema es que mañana de pronto se hace viral un chiste de mariquitas de Chiquito de la Calzada y fulanita de no sé qué o fulanito de no sé qué dicen que este tío era tal y de pronto
perdemos la capacidad de venerar a parte de nuestra herencia. No, nadie te quita esa capacidad de venerar. Yo, por ejemplo, a ver, me acuerdo el programa este especial sobre de qué nos reímos que se hizo en Televisión Española hace... grandísimo ejemplo. Ese programa tenía... muy mala baba. Tenía muy mala baba y tenía cosas muy discutibles, pero en cambio yo creo que es bueno que se abriera esa conversación. Por ejemplo, yo vi ese programa y... pues eso, de repente, claro, yo como espectador también pensé, sí, bueno, esto claro es rancio, esto no sé qué, tal, pero de repente, bueno, pues me molestó, lo que a mí me tocó la fibra fue ver de repente a Gila ahí también puesto en la picota, porque creo que Gila... Bueno, pero porque por una razón. Primero, porque Gila no formaba parte de otras cosas que otros cómicos del momento se hacían, pero también porque tú tienes unas sensibilidades particulares que dicen hasta aquí. Y de pronto dicen, para mí, este chiste de Gila con voy a apuñalar a mi mujer, hay un trabajo y hay una ironía y hay algo que nosotros no hay. Pero eso depende de tu visión, ¿o no? Claro, no, pero creo que... A ver, yo digo, creo que estaba muy bien que de repente salieran estas humoristas a abrir ese debate. Yo creo que estaba bien. La reacción excesivamente virulenta que tuvo de alguna manera la vieja guardia me pareció como una especie de reacción de vieja guardia. Y luego no me gustó nada, no me gustó en absoluto que después de eso alguien, no sé quién, o iniciara como una especie de vendetta o venganza o retribución contra una de las voces de ese programa, que era Perra de Satán, que de repente se le rescataron unos tweets racistas y tal, y de repente esa mujer tuvo que desaparecer de las redes, imagino que temporalmente, ¿no? En primer lugar, o sea que ese programa te revela también que el problema, digamos, tiene como muchas aristas y muchas partes. Claro, pero ¿no crees que Perra de Satán... O sea, evidentemente, decir, cualquier búsqueda de un pasado para cancelar a alguien es un ejercicio deleznable. Es decir, y tú has descrito el programa como un debate. Yo creo que no había un debate. Es decir, yo creo que eran 6 personas en una mesa, muy enfadadas, muy de acuerdo frente. Sí. O sea, hubiese estado bien un debate, hubiese estado bien José Mayuste y no sé quién, hubiese estado bien un debate, pero no, era, nosotros ya tenemos una idea de lo que ha ocurrido, está mal, vamos a mostrarlo. Pero yo no digo que el debate estuviera en el programa, sino que el programa abrió un debate a la sociedad. El programa abrió de alguna manera un debate y no creo que eso fuera esencialmente malo, pero bueno. O sea, entiendo lo que dices y sí, nos quedan 2 minutos. Bueno, entiendo lo que dices. No lo sé. A mí es que mencionas a Perra de Satán y me parece que a veces la gente se olvida muy rápido de dónde viene y se olvida muy rápido de cosas que ha hecho y cosas que ha dicho y es muy poco benévola con otros y no se merece que lo sean con ella, pero hay cierta justicia poética, no lo sé. Yo no sé, a mí hablar de justicia poética en ese caso sí que no. Yo creo que todo el mundo todo el mundo en su pasado ha dicho cosas de las que hoy no sostendría, ¿sabes? Todos, la vida de nadie, pero yo primero, claro. Pero no todo el mundo ha hecho un programa en el que se ha puesto a revisar la vida de otros. Claro. No, se ha puesto a abrir o ha participado en la apertura de una conversación, simplemente. Pero bueno. Pero está bien. Esto me parece interesante y era una de las razones. Joder, al final me da rabia porque el debate de tengo otros 3 y este se nos ha ido a ver qué otros 3. Déjame mencionarte una cosa que quiero saber qué opinas. El tema de guerras culturales. Sí. Cuando de pronto Vox dice, ¿por qué no se hace una película de Blas de Lezo? ¿Sabes? ¿Por qué crees? El tema de arte y política que tú decías antes, todo el arte es político. ¿Es político desde su inicio, desde su concepción, o se utiliza luego como herramienta política? No, a ver, yo creo que es político todo lo que hacemos.
aunque sea inconscientemente político, aunque tú seas o te consideres apolítico y crees que estás presentar un discurso apolítico es un gesto político, no sé cómo Sí, decirlo, sí, sí, ¿no? sí, O sea, ya te desmarcas, de repente claro. te estás desmarcando y eso es una posición, ¿no? Yo qué sé, o sea, a mí lo que decías de Vox, o sea, proponer hacer una película sobre Blas de Lezo me parece, yo qué sé, como tan cuestionable como el hecho de, yo qué sé, pues de que en la antigua Unión Soviética durante determinados tiempos todos los cineastas que no... durante el estalinismo especialmente, ¿no? Que no se ajustaban a la épica del trabajador obediente con el partido, de repente eran de alguna manera no solo excluidos, sino maltratados y fiscalizados, ¿no? Claro. Y hay aquí, pues por ejemplo, cineastas como Tarkovsky o como Parajanov, tal, o sea que de repente se convierten en voces cuestionadas, ¿no? Pero creo que bueno... Te pongo un ejemplo. En Los Increíbles 2. En Los Increíbles 2 hiciste una crítica en El País que decías que tenía una agenda Sí, neoliberal y feminista cercana a Ciudadanos. sí. Claro. No me acuerdo de esa crítica ya, Sí. pero sí, ahora que lo Luego- dices sí que luego me... te lo digo. ¿Es posible que Los Increíbles 2 sea solo Los Increíbles 2 y la interpretación sea posterior y ilícita, ¿eh? No estoy diciendo que no tuvieses razón, ¿eh? No estoy diciendo que no esté de acuerdo, pero es posible que una pieza de entretenimiento se vea solo como eso, o de alguna manera subconsciente siempre nos está intentando convencer de algo. Yo creo que, a ver, lo que ocurre es que eso también es tema bastante interesante, ¿no? De repente hay una... yo creo que todo acto, y especialmente todo acto creativo, tiene evidentemente una agenda política, aunque sea por defecto, ¿no? Claro. Y más si está de alguna manera difundido por una gran corporación, como en ese caso, ¿no? Lo que ocurre es que de repente hay cosas que nos parecen extremadamente bien hechas y las elevamos, ¿no? a los altares. El caso de, o sea, hubo un tiempo en que ahora parece que a nadie le interesan las películas de Pixar, pero hubo un tiempo en que las películas de Pixar eran cosas que se consideraban obras maestras. sensacionales. Sí. Ahora ya no me acuerdo exactamente por qué escribí eso, porque no he refrescado Los Increíbles 2, no la he vuelto a ver mucho más, pero sí, por ejemplo, una película que gustó mucho en su momento, que era Inside Out, ¿no? La de... Sí. ¿Cómo se llamaba? Del revés. Del revés. Claro, en Inside Out, y ahora hay muchas otras películas de Pixar que responden a ese paradigma, ¿no? Entre Monstruos S.A., y creo que también Soul, que habla o sea, Monstruos S.A. te habla del mundo de las pesadillas, Sí. como si fuera una empresa absolutamente eficaz. Sí. Inside Out te habla del subconsciente de una niña como si fuera una oficina, empresa claro. absolutamente eficaz, y Soul te habla del Lo más allá mismo. como si fuera una empresa. Total. Yo creo que puedes acabar sacando una ¿Te puedes conclusión creer que nunca había pensado esto? sobre qué te está contando Pixar, ¿no? O sea, Que lo privado funciona, ¿no? Claro. No lo sé, Jordi, no lo sé. Te dejo ir. pero son magníficas películas, muy bien contadas, con estéticas absolutamente seductoras, pero a veces está bien preguntarte qué es lo que te están contando, ¿no? No lo sé. Sí, o cómo dibujan el mundo, ¿verdad? Exacto. Ya. O cómo dibujan el mundo. Jordi Costa. Es curioso porque creo que lo hablamos, ¿te acuerdas? Yo fui a tu clase en Sí. en la Escuela de Escritores de Crítica. Duré poco, no me acuerdo muy bien por qué. Sí, porque duraste poco. Sí. Duré un par de meses. Eras un alumno, eso, simpático, pero poco constante, no sé.
Sí, sí lo era. Pero porque yo creo que me salía un curro o algo así, y entonces de pronto fue como mierda, no puedo venir, pero lo disfruté mucho. Siempre he sentido que aprendí mucho leyéndote. O que quizás no estaba de acuerdo, sí, pero había... primero, había siempre lenguaje, había siempre una semántica a la que no accedía. Yo recuerdo que la primera vez que le pregunté a mi padre qué significa anacrónico fue porque lo leí en una crítica tuya. Bueno, es una palabra tan rara, ¿eh? No lo es. Bueno, hombre, no fue ayer, Jordi, fue hace años. Llevas muchos años escribiendo, joder. Igual tenía 3 años. 23, no lo sé. A lo que voy es que muchas gracias por habernos dejado que te jodamos una hora del domingo. Y gracias a vosotros. Y de verdad que me joder. Muchas veces me gusta desvirtuar y hacer esto. Desvirtualizar, perdóname, sí. Eso, desvirtuar es peyorativo. Desvirtualizar y hacer esto y encontrar lugares comunes en temas tan difíciles a veces. Bueno, muchas gracias. Tú, por ejemplo, protagonizaste una película que yo celebré como crítico. ¿Te gustó? Muchísimo. Escucha, ¿celebraste en serio? ¿Hiciste una buena crítica de Selfie? Esto no lo sabía. Yo no sé si acabé escribiendo sobre ella. No lo hiciste. Pues probablemente porque no me dejaron, pero yo soy un... Ah, sí, ¿eh? Un gran admirador de esa película. Muchas gracias. En ningún momento pensé que fuera de extrema derecha por la manera en que trataba la nueva izquierda. No lo era. ¿Y qué otra cosa te inquietaba antes de que me has dicho? Hay 3 cosas que me inquietan. Pues no me acuerdo qué otro tema. Una era pero los límites del humor, la otra la ideología. Bueno, luego me iba a ir hacia los ofendiditos, que era esta cosa. Pero bueno, lo hemos tratado de alguna manera. Sí, los ofendiditos son... Pues, no, pero no te preocupes, la pero gente que antes no tenía voz y ahora... ¿Ves? Es que no estoy de acuerdo. Pero, bueno, Dios mío, vaya, se cierra esto. Hay de todo, no te preocupes. Se cierra. No te gracias de verdad. No, gracias a vosotros. Y nos vemos pronto. Ha sido un placer y nos vemos. Muy bien. Bendito seas.